Bien, jóvenes, es un gusto en saludarlos. En esta oportunidad hago la grabación de este video para mostrarles cómo se resolvía su primer parcial de cálculo 1, el cual los temas que fueron evaluados fueron funciones y límites. El parcial contaba con 4 preguntas, 2 de funciones y 2 de límites. Entonces, sin mucho preámbulo, pasemos a la explicación de la resolución del examen. La pregunta número 1 nos decía calcular el dominio y dominio de imagen de la siguiente función. Esta función era una función racional, la cual estaba representada por la siguiente expresión. F de x es igual a 3 menos x sobre x menos 5. Bien, vamos a la solución. En primera instancia, vamos a calcular el dominio de la función. Entonces sabemos de que y, que es el símbolo que representa esta expresión, es igual a 3 menos x sobre x menos 5, y ya habíamos dicho de que en un problema racional, el que nos causa problema es el denominador. Entonces, este denominador había que apartarlo y ponerle distinto de 0. ¿Por qué distinto de 0? Porque dijimos en clase de que teníamos que evitar de que una división sea entre 0. Por lo tanto, despejando la variable x es distinto de 5. Esto nos avisa de que la variable x puede ser cualquier valor real menos el 5, ya que si le pongo acá 5, se produciría un 0 en el denominador y eso haría de que la función sea imaginaria, es decir, indefinida. Por lo tanto, el dominio de esta función era todos los reales menos el 5. Luego nos pedía el examen que calculemos el dominio de imagen. Para calcular el dominio de imagen de la función, codominio o rango también conocido, lo primero que ustedes tenían que hacer era despejar la variable x. Entonces, hagamos el despeje. Este denominador pasa al otro lado a multiplicar, quedándome 3 menos x igual a y por x menos 5. Realizando el producto de factores acá, me va a quedar 3 menos x es igual a y por x y menos 5 por y. O sea, me quedaría 3 menos x igual a x por y menos 5 por y. Trasladando todos los términos que tengan x a la izquierda y los términos que no tengan x a la derecha, nos quedaría menos x, este que está con más pasa con menos, me va a quedar menos xy, igual a menos 5y, este que está con más pasa con menos, entonces nos quedamos frente a esta situación. Menos x menos xy es igual a menos 5y menos 3. Factorizando la variable x, si yo aquí aparto la x, me quedaría menos 1, si acá aparto la x, me quedaría menos y. Y eso es igual a menos 5y menos 3. Entonces x igual a menos 5y menos 3, y esto que está multiplicando pasa a dividir, quedándome la expresión de x despejada de la siguiente manera. X igual a menos 5y menos 3 sobre menos y menos 1, y entonces nuevamente tendríamos que analizar el denominador de esta expresión. Ese denominador tiene que ser distinto de 0 por lo explicado al comienzo, y de aquí, despejando la variable y, tenemos lo siguiente. Menos y es distinto de 1, este que está con menos pasa con más. Multiplico por menos 1 para que la variable sea positiva, entonces menos por menos me da más, y menos por más me da menos. O sea, que la variable y no puede tomar el valor de menos 1, pero sí puede tomar cualquier valor real. Por lo tanto, el dominio de imagen de esta función era todos los reales menos el menos 1, y con eso damos por terminado el primer ejercicio. Es decir, con esto respondíamos en el examen el cálculo del dominio y el cálculo del dominio de imagen. Nuestro segundo problema en el examen consistía en demostrar una identidad de la composición de funciones, la cual dice de que cualquier función compuesta con su inversa nos da como resultado x. Teníamos que hacer esta demostración con esta función, f de x igual a la raíz de 2x menos 1. Por lo tanto, el paso número 1 de este ejercicio era obviamente calcular la función inversa, ya que es un dato que necesito para efectuar esta identidad. Entonces, para calcular la inversa, aprendimos de que hacíamos un cambio de variable a la y,
Le poníamos x, ¿cierto? Y a la variable x le pondríamos el valor de y. Una vez que hacíamos ese cambio de variable, teníamos que despejar de nuevo la variable y, ya que al hacer este cambio de variable queda despejada la x. Transponiendo términos me va a quedar la raíz de 2y menos 1 es igual a x, elevando al cuadrado ambos miembros para eliminar la raíz cuadrada, en este caso me va a quedar 2y menos 1 igual a x al cuadrado, este menos 1 pasa a la derecha con signo positivo, quedándome 2y igual a x al cuadrado más 1, y este valor que está multiplicando, que en este caso es 2, pasaba al otro lado a dividir, y entonces acá me quedaba lo siguiente, me quedaba que y es igual a x al cuadrado más 1, todo dividido entre 2. En este momento, acabábamos de calcular la inversa, que es un dato que vamos a utilizar indudablemente para demostrar esta identidad. Por lo tanto, la inversa de la función que me habían dado como dato para demostrar esta identidad es x al cuadrado más 1 sobre 2. Realicemos entonces la demostración. Teníamos que demostrar que esa función compuesta con su inversa nos da como respuesta x. Entonces, ¿qué significa f o f a la menos 1? Significa que a la x de la función f la vamos a reemplazar por la inversa de la función. Por lo tanto, ¿cuánto vale la función f? La función f vale la raíz de 2x menos 1, y eso con operaciones tenemos que demostrar que era x. Pero acabamos de decir de que la x de esta función tenemos que reemplazarla por la inversa, así que quedaba la raíz de 2 por la inversa de x menos 1. Ahora, la inversa de x la hemos calculado aquí, sustituyendo nos quedaría la raíz de 2 por x al cuadrado más 1 sobre 2 menos 1, y de aquí teníamos que hacer operaciones elementales para mostrar que este resultado indudablemente es x. De acá queda claro de que este 2 se va a eliminar con este 2 y nos quedaría x al cuadrado más 1 menos 1, claro, con la raíz cuadrada igual a x. Y aquí también este 1 se va a simplificar, reducir con ese 1, y entonces me quedaría la raíz de x al cuadrado igual a x, y este cuadrado con la raíz se puede simplificar, y eso era suficiente para efectuar la demostración. Con eso nosotros demostrábamos que esta función, compuesta con su inversa, nos da obviamente el valor de x. Bien, perfecto. Ahora, esas eran las dos preguntas del examen respecto de funciones. Vamos a ver qué nos depara las dos preguntas respecto del límite. Bien, la tercera pregunta del examen era resolver el siguiente límite. Bien, nos daban acá un límite de la forma 1 al infinito. Límite cuando x tiende al infinito de 1 más 3 sobre x menos 2 elevado a x más 1. Si yo reemplazo el valor de x por infinito, donde corresponda, obviamente, entonces acá, por ejemplo, infinito menos 2 es infinito, 3 dividido entre infinito es 0, 1 más 0 es 1, y infinito más 1 es infinito. O sea, nuestra indeterminación era 1 al infinito, y como nuestra indeterminación era 1 al infinito, ese límite tiene una forma característica. Entonces nosotros inmediatamente, ante esa situación, teníamos que hacer que este límite adquiera esta forma. Límite cuando x tiende al infinito de 1 más 1 sobre una función elevado a esa función, eso lo puedo canjear por e. Por lo tanto, en nuestro límite, nosotros ya teníamos la presencia de este 1 y la presencia de este signo positivo. O sea, esto ya estaba dado en el examen. El siguiente paso era transformar o convertir ese 3 a 1. ¿Y para eso qué hacemos? Este x menos 2 lo multiplicamos por 3 y lo dividimos por 3. Entonces eso hace matemáticamente de que nuestro problema ahora tenga la siguiente forma. 1 más 3 entre 3 se eliminan y me queda 1 sobre x menos 2 sobre 3 elevado a x más 1. Por lo tanto, en este momento, si ustedes analizan la fórmula a la que hay que llevar el límite, yo aquí ya tengo la presencia del 1
presencia del otro 1, y esto de acá que sería nuestra f de x. Entonces, esta función f de x tengo que colocarla en el exponente. Para eso, esta función f de x, indudablemente la llevo allá al exponente, pero al hacer eso, inmediatamente tengo que multiplicarla por su inversa. ¿Por qué por su inversa? Porque toda expresión multiplicada por su inversa es 1. Es decir, x menos 2 sobre 3 multiplicado por 3 sobre x menos 2, todo eso es 1, y 1 por x más 1 sigue siendo x más 1. Es decir, que fui capaz de subir la función de tal manera de que he multiplicado por su inversa de esa función, de tal manera de que eso no afecte el ejercicio. Es decir, lo que está con azul multiplicado me da 1, y 1 por x más 1 sigue siendo x más 1. Así que no he alterado el ejercicio. Por lo tanto, sabemos, ¿cierto?, de que toda esta expresión, toda esa expresión, nosotros podemos cambiarla por e. ¿Por qué? Porque tengo límites cuando x tiende al infinito de 1 más 1 sobre una función elevado a una función. Todo eso lo puedo cambiar por e. Entonces, por ese motivo que aquí me quedaba de esta manera. Me quedaba límite cuando x tiende al infinito de e elevado a qué. Bien, e elevado a lo siguiente. Fíjense. 3 por x, 3x, 3 por 1, 3 sobre x menos 2. Al volver a reemplazar la tendencia de la variable x, que es infinito, entonces esto, si yo reemplazo infinito en la parte de arriba y infinito en la parte de abajo, indudablemente me va a quedar infinito sobre infinito. Entonces, ¿cuál es la metodología para resolver una expresión cuya indeterminación es infinito sobre infinito? Pues dividir cada término por el mayor exponente de la x. Y en este caso, el mayor exponente de la x es la misma x. Por lo tanto, 3x lo divido entre x, 3 lo divido entre x lo divido entre x, y 2 lo divido entre x. Por lo tanto, acá, simplificando, x con x me va a dar 3. 3 sobre x me va a dar 0, porque x, recordemos que va al infinito, y cualquier número sobre infinito, 0. Entonces, esto de acá, desde ya, me daba 0, y lo mismo acá. Este valor también me daba 0. Así que arriba, tachando x con x, me queda 3. Abajo, tachando x con x, me queda 1. Y 3 sobre 1 es 3. O sea, la respuesta de este límite era e elevado al q. Y luego venía nuestro cuarto y último ejercicio de esta evaluación. Límite cuando x tiende a 0 de la raíz cuadrada de 1 más tangente de x menos la raíz cuadrada de 1 menos seno de x sobre x al cubo. Indudablemente, si yo reemplazo la x por su valor correspondiente en la tendencia, que es 0, me va a quedar 0 sobre 0. 0 sobre 0 es una indeterminación que se resuelve utilizando los casos de factorización, la racionalización y, en casos de trigonometría, algunas identidades trigonométricas combinadas con las racionalizaciones y los casos de factorización. Entonces acá lo que teníamos que hacer era hacer la racionalización del numerador, o también llamada conjugada. Entonces, lo primero que hacíamos acá es que esta expresión la multiplicábamos acá y la dividíamos por la misma para no alterar el límite, pero con signo cambiado, o sea, negativo, positivo. Esto se hace para inducir dos cosas: que la raíz cuadrada se simplifique, porque vamos a formar una propiedad, o también un caso de factorización llamado diferencia de cuadrado perfecto. Entonces, la raíz de 1 más tangente de x por la raíz de 1 más tangente de x es raíz de 1 más tangente de x elevado al cuadrado. Menos por más menos, raíz de 1 menos seno de x por raíz de 1 menos seno de x, raíz de 1 menos seno de x elevado al cuadrado, todo sobre la multiplicación de los denominadores que ustedes están viendo acá, copiados de forma exacta e igual. Entonces esto provoca de que este cuadrado se tache con esta raíz y me quede 1 más tangente de x. Este cuadrado se tache con esta raíz y me quede menos por más, menos 1, menos por menos, más seno de x.
este 1 se puede simplificar, reducir con este 1, y entonces, en resumidas cuentas, aquí me va a quedar lo siguiente. Aquí me va a quedar tangente de x más seno de x sobre x al cubo por la raíz de 1 más tangente de x más la raíz cuadrada de 1 menos seno de x. Aquí yo puedo aplicar una propiedad algebraica en la que esta expresión yo puedo juntarla con esta expresión. Así que me quedaría tangente de x más seno de x sobre x al cubo por 1. ¿Por qué por 1? Porque tangente de x más seno de x por 1 es tangente de x más seno de x sobre x al cubo. Por esta expresión es lo mismo que está acá. Entonces, esta parte del límite ya se encuentra resuelta. ¿Por qué se encuentra resuelta esta parte del límite? Porque esa parte del límite ya hicimos su racionalización. Así que esto ya es un valor conocido. Lo que nos está causando problema es esta parte de acá. Entonces decimos, sabemos que la tangente de x es seno de x sobre coseno de x. Entonces acá aplicamos esa identidad trigonométrica y de aquí sacamos el mínimo como múltiplo. El mínimo como múltiplo es coseno de x. Entonces copio seno de x y este coseno pasa a multiplicar y me queda seno de x por coseno de x. Y esta parte la vamos a copiar hasta el final porque ya está resuelta. De acá me doy cuenta, ¿no es cierto?, lo siguiente, que puedo hacer extremos con extremos y medios con medios. Debajo de este x al cubo hay un 1, así que seno de x más seno de x por coseno de x es seno de x más seno de x por coseno de x sobre x al cubo por coseno de x. Es decir, extremos con extremos y medios con medios por este valor que ya está resuelto. De acá puedo factorizar seno de x, ¿cierto? Este seno de x, como se está repitiendo acá, y se está repitiendo acá, es un factor común. Si yo factorizo seno de x, me va a quedar 1 más coseno de x. ¿Por qué? Porque seno de x por 1 es seno de x por coseno de x es seno de x por coseno de x. Todo sobre x al cubo por coseno de x. Ahora, si ustedes se fijan, el problema no está resuelto todavía, porque para que esté resuelto el problema en esta parte, yo tengo que simplificar algo, y no he podido simplificar nada todavía. Entonces acá lo que vamos a hacer es inducir una diferencia de cuadrado perfecto. A este 1 más coseno de x lo vamos a multiplicar por 1 menos coseno de x y vamos a tener que dividirlo por lo mismo para que no altere el ejercicio. ¿Qué ganamos con eso? Inducir una diferencia de cuadrado perfecto, la cual quedaría límite cuando x tiende a 0 de seno de x por 1 por 1, 1, más por menos, menos, coseno de x por coseno de x, coseno al cuadrado de x. Sobre lo mismo, multiplicado por esta expresión que ya está resuelta. ¿Qué ganamos con esto? ¿O para qué hacemos esto? Hacemos esto para aplicar una identidad trigonométrica, la cual dice que el seno al cuadrado de x es igual a 1 menos coseno al cuadrado de x. O sea, esto es una identidad trigonométrica que la puedo sustituir, reemplazar, canjear por seno al cuadrado de x. Por lo tanto, este límite me quedaría de esta forma. Me quedaría límite cuando x tiende a 0 de seno de x por seno al cuadrado de x sobre x al cubo por coseno de x por 1 menos coseno de x por esta parte que ya está resuelta. Ahora, aquí está lo interesante de ese procedimiento. Lo interesante de ese procedimiento es que seno de x por seno al cuadrado de x es seno al cubo de x. Seno al cubo de x con x al cubo, esto que estoy marcando con rojo, es igual a 1. ¿De dónde sale eso? Del límite característico trigonométrico que dice de que seno de x sobre x es 1. Entonces aquí, por ejemplo, el seno de x al cubo sobre x al cubo es 1. 1 sobre coseno de x por 1 menos coseno de x por esta parte que ya está resuelta. Al poder simplificar algo de acá, ya queda resuelto nuestro límite. Y eso podemos verificarlo reemplazando la tendencia de x. Si yo reemplazo x por 0 donde corresponde, me quedaría de la siguiente manera. 1 sobre coseno de 0, 1, por coseno de 0, 1, ¿cierto? Y entonces acá, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí va a quedar 1 menos 1, ¿no?
1 menos 1, eso me da 0, ¿correcto? Y entonces acá, en la otra parte, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a quedar 1 sobre tangente de 0, 1, o mejor dicho, tangente de 0, 0, seno de 0, 0, se me va a quedar 0 más 1. Y acá, 1 menos 0, y entonces acá, ¿qué quedaría? 1 sobre 0, y acá me quedaría 1 sobre 1/2. Pero ocurre de que 1 sobre 0 es indefinido. Entonces, este límite sería igual a infinito. Es decir, es un límite indefinido. Por lo tanto, de esa manera nosotros llegamos a la solución del problema y por ende hemos calculado la solución de nuestro cuarto ejercicio en el examen. Entonces, volvemos a repetir, por favor. Coseno de 0 es 1, coseno de 0 es 1, 1 menos 1 es 0, 0 por 1 es 0, 1 entre 0 es indefinido, es infinito, para límites. Y acá me va a dar tangente de 0, 0, 1 más 0, 1, raíz de 1, 1, seno de 0, 0, 1 menos 0, 1, raíz de 1, 1, 1 más 1, 2, es decir, 1/2, pero como aquí esta parte está indefinida, entonces me da infinito el resultado límite. Bien, por lo tanto, y también podemos colocarle indefinido. Por lo tanto, ahí tengo suelto la evaluación. Bien, perfecto. De esta manera, estimados jóvenes, ustedes tenían sus ejercicios resueltos y por ende les muestro acá la solución que ustedes debieron sacar en su evaluación. Por lo tanto, agradecerles por su valiosa atención y como siempre, desearles que tengan un excelente día. Muchas gracias por su atención.